Buenas tardes. La constancia escrita más adelante. Bien. La siguiente, por favor. Mi ponencia va a estar básicamente comprendida en estos 4 tópicos que tenemos acá. Primero vamos a hablar del concepto de genes y de epigenética. Segundo, vamos a hablar sobre el ciclo de la epidemiología clínica, que es lo que nosotros, los médicos, los investigadores, que estamos viendo los sujetos, estamos en contacto. Vamos a hablar de los genes en la demencia específicamente y vamos a contar un poco lo que hemos hecho en un estudio familiar que venimos realizando desde el año 2000 aquí en el país, junto a la Universidad de Columbia de Nueva York. Así. El proyecto del genoma humano probablemente fue de los proyectos internacionales que más impacto creó en la humanidad. Todos estábamos pendientes de los resultados del proyecto del genoma humano, donde se iba a ver y se iba a descifrar todo el código genético del Homo sapiens. Ese proyecto nos creó tantas expectativas porque no sabíamos en verdad cómo éramos nosotros los humanos, y se hablaba de que los genes en nosotros eran de 100.000, de 80.000, y en la actualidad sabemos que somos relativamente pequeños en ese sentido, entre 20.000 y 25.000 genes. Y la paradoja del caso es que nosotros los humanos, como podemos ver, hemos ido evolucionando. Nuestro cerebro, desde el hombre de Neandertal, tenía alrededor de 1000 cc, la bóveda craneal. En la actualidad, nosotros, en sentido general, porque hay gente que la tiene más pequeña, andamos alrededor de 1500. Todo este proceso, si vemos desde el Homo habilis, ha llevado a que los genes van cambiando. Se crean nuevos genes, se modifican algunos genes y otros desaparecen. Y ese es el proceso evolutivo que se ha ido desarrollando. A nivel cerebral específicamente, nosotros entonces decíamos, y es lo que nos enseñaron, y es así, nosotros tenemos que en el núcleo tenemos el ADN, y ese código va a definir todo nuestro proceso en nuestras vidas. A través del RNA, en los 3 tipos, desde el mensajero hasta el ribosómico, vamos a definir entonces las proteínas. Y el concepto de que los genes son los que determinan la producción de la proteína, eso también es cierto. Ahora bien, cuando se ve que una mosca tiene tantos genes como nosotros los humanos, y algunas incluso más genes, la cosa se pone un poquito difícil. Las ratas tienen más genes que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Pero nosotros tenemos unos genes pleomórficos que ese gen puede producir varias proteínas, y esa es la ventaja que tenemos los humanos. Por eso, el proyecto del genoma humano, que creaba tanta expectativa, y pensábamos que ya, si tenemos nuestro código, eso va a resolver el problema. La genómica no es lo que al final de cuenta, sino la proteómica, o sea, las proteínas que se están produciendo y que son las que nos definen a nosotros. Ahora, somos entonces más que genes, y entonces ahí surge la epigenética. Es decir, que nosotros vemos qué pasa, la siguiente, con estos 2 gemelos. Tienen el mismo código genético, nacieron y tienen su mismo código genético, todo está igual. Sin embargo, el fenotipo de ellas son totalmente diferentes. Debe entonces existir otros elementos que puedan definir cómo se expresan esos genes y cómo esos genes van a condicionar el fenotipo nuestro. Entonces, la epigenética ya sabemos que va a producir y va a incidir en el ADN, pero sin cambiarlo, no lo modifica. Sin embargo, la expresión sí va a cambiar. Y probablemente lo que ha sucedido en nuestros antepasados,
nuestros bisabuelos incluso, en lo que se expusieron en el medio ambiente, cómo se desarrollaron ellos en su entorno, esté influyendo en nosotros. Hay varios estudios interesantísimos sobre personas que comenzaron a estudiarse por la historia clínica y qué había sucedido en sus bisabuelos. Y entonces se veía una relación muy estrecha entre esos bisabuelos y las personas en la actualidad. La siguiente. Entonces, nosotros somos una combinación de los genes y la epigenética, y esa homeostasis es lo que va a definir la salud de nosotros. La siguiente. Entonces, ¿cómo interactúan los genes con el medio ambiente al final de cuentas? Es decir, que nuestro código genético tiene una parte para definirnos a nosotros, pero no es totalmente al final el fenotipo lo que se va a definir por esto. Entonces vemos que tenemos un genotipo, tenemos los problemas de salud, y como vamos a ver, cómo la diabetes u otras patologías como la hipertensión pueden definir mucho en esa epigenética los aspectos de nuestros genes, de nuestro genotipo. Las variaciones que se van produciendo, como decíamos anteriormente, con el paso de los años, el medio ambiente, la dinámica de la población, y al final la expresión fenotípica que nosotros vamos a tener, que puede ser una patología determinada. Esto es más o menos lo que nosotros estamos haciendo, y es el ciclo de epidemiología que se sigue en la investigación, y fue lo que nosotros realizamos en el proyecto de FIGA, que voy a contar posteriormente. Nosotros lo primero es que vamos a buscar una patología y la relación del genoma en esa patología. Nosotros decimos, vemos, y en este caso nosotros estamos estudiando las funciones neurocognitivas. Nosotros vamos y a través de un GWAS, o sea, de un estudio amplio del genoma, nosotros comenzamos a ver asociaciones y relación de determinados procesos fenotípicos con el genotipo. A través de los microsatélites y principalmente de los SNP que nosotros vemos específicamente dentro del cromosoma donde está la alteración que puede estar asociada con el problema. Luego que esto se define, nosotros entonces vamos y a través de una cadena, la reacción de cadena de polimerasa, se va viendo la función y la evaluación de ese gen que nosotros creemos que puede estar asociado con el problema. Una vez se vea lo que ya decíamos, la parte de la transcripción del RNA ribosómico y la expresión de la proteína que nosotros pensamos que va a estar actuando, entonces volvemos a la población y entonces se cumple el ciclo de la epidemiología. Y esto es más o menos lo que decíamos. A través del GWAS lo que estamos buscando básicamente son determinaciones específicas de los cambios que pueden existir en ese genotipo determinado y que pueden estar asociados con él. La siguiente. Entonces, los estudios de asociación de genoma nosotros los buscamos, como decíamos, en casos y controles. Nosotros lo que hacíamos, la familia para ingresar tenía que tener por lo menos 2 personas afectadas, en este caso, en el caso nuestro, con la enfermedad de Alzheimer. Y cogíamos los controles que eran los mismos familiares que no tenían la enfermedad. Y luego entonces veíamos las asociaciones. Todo esto, nosotros íbamos viendo los casos y los controles, la siguiente, y podíamos verlo en base a 2 elementos, lo de asociación o lo de la parte del link. Nosotros básicamente lo que vemos es los enlaces que pueden estar ocurriendo en una parte específica de ese cromosoma y vemos los picos de importancia o de incidencia que pueden aparecer ahí. Cuando tiene un log score sobre 2, eso quiere decir que ya tiene significancia. ¿Sí? Lo ideal es que esté de 3 para arriba. Y entonces eso nos está diciendo de que ahí probablemente esté definiéndose una problemática en ese gen. La siguiente. El Instituto de Medicina Molecular de Oxford ha identificado 5 patrones de alteraciones de genes a nivel del cerebro. Son los que están acá. De esto solamente me voy a referir a las
las demencias, que es lo que nosotros hemos estudiado. Y básicamente dentro de las demencias hemos hablado de la enfermedad de Alzheimer, aunque vamos a tocar de forma no de las investigaciones nuestras, lo de la degeneración oval frontotemporal y lo que se ha investigado sobre ello, y está la de Huntington, que tampoco nosotros la hemos estudiado. Así es. En la enfermedad de Alzheimer nosotros vamos a tener básicamente dos grupos de la patología, que aunque tienen expresiones diferentes, en momentos diferentes, toda la anatomía patológica de ella es la misma. Nosotros tenemos en personas que aparecen de inicio tardío después de los 65 años, y la podemos ver de dos grupos, la que está asociada a la familia y la esporádica. Y la vemos en los menores de 60 años y también podemos ver esporádica y familiar en ella. Es decir que independientemente del fenotipo de la enfermedad, nosotros vamos a encontrar que puede estar asociada a nivel familiar o no. Así que ya sabemos que cuando se estudian las personas que tienen antecedentes de factor de riesgo con un familiar de primera o segunda generación con la enfermedad, nosotros tenemos un chance más grande de tener el proceso. Y ahí vemos los casos y los controles, como en las personas que no han tenido la enfermedad se mantiene con el nivel más o menos con el paso de los años. Sin embargo, en las personas que tienen antecedentes es más del doble la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces, la siguiente. Sí. El 30 a 50% de los casos son atribuidos a la herencia. Podemos nosotros encontrar un patrón. El riesgo, como decíamos, es de 2 a 3 veces mayor en estas personas y más o menos hasta los 85 años siguientes. Pero también hay unos genes que son dominantes, pero por suerte son la siguiente. Nosotros en la enfermedad de Alzheimer podemos ver en el patrón de la enfermedad básicamente dos grandes grupos: los aspectos genéticos y los aspectos no genéticos. Esto, como decíamos, no podemos separarlo totalmente porque el factor, como decíamos, epigenético es determinante para la expresión de muchos de esos genes. Y así vemos, dentro de los aspectos no genéticos, vamos a tocar que se ha relacionado con los virus, los priones, lo que le llamamos antes virus lento, el bajo nivel de educación, el trauma, pero aquí abajo el factor medioambiental relacionado con unos genes que vamos a ver, genes de riesgo, que le llamamos principalmente la POE4, que es la siguiente. Entonces, dentro de los genes de la enfermedad de Alzheimer, nosotros vamos a dividir dos grandes grupos de genes. Los de la izquierda, que son lo que llamamos genes determinísticos. Hablamos de genes determinísticos porque se transmiten como monogénicos, tienen un dominio importante en la expresión de la enfermedad, no tienen interacción con el medio ambiente, o no suelen tener, y son raros, por suerte. Básicamente tenemos la APP, la proteína precursora de la amiloide, la presenilina 1 y la presenilina 2. Y en los genes de riesgo o de susceptibilidad tenemos la APOE, que es el más conocido. Son muy comunes, son de transmisión poligénica, que es otro concepto que tenemos que aclarar. Generalmente la herencia mendeliana que conocíamos de un gen para producir una enfermedad, ahora sabemos que una enfermedad puede estar siendo incidida por múltiples genes y que estos van a incidir en un porcentaje de influencia diferente según la expresión de esos genes. La siguiente. Entonces, en el cromosoma 1 tenemos la proteína precursora, la presenilina 2, en el cromosoma 14 la presenilina 1, en el cromosoma 19 la APOE y en el cromosoma 21 la proteína precursora de la amiloide. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer? Probablemente nosotros tenemos una serie de genes que ya decíamos entre los determinísticos y los de riesgo y todos los factores epigenéticos que pueden estar influyendo en ello, como son la dieta, el nivel de educación, la raza y todos los factores de riesgo cardiovascular, entre los cuales está la diabetes, que la doctora va a hablar a continuación. Todo esto va a incidir en la enfermedad cerebrovascular y va a producir lo que nosotros conocemos ya en la parte histológica de los depósitos de beta-amiloide, que puede ser ya como enfermedad de Alzheimer o puede ser como un déficit cognitivo leve, como MCI. Así. Esto es más o menos lo que ya nosotros sabemos
al final por qué se va a producir. La siguiente, nosotros sabemos que todo lo que es la proteína precursora del amiloide para producir la placa amiloidea va a pasar o tiene dos metabolismos, una vía normal a través de la alfa secretasa o una vía anormal a través de la beta secretasa, y que luego posteriormente también incide en la gamma secretasa. Entonces probablemente esos genes que estamos diciendo van a incidir en el paso de la vía anormal a través de la beta secretasa para producir finalmente la neurotoxicidad y la placa amiloidea, que es lo que nosotros vemos histológicamente. Esto es cuando analizamos la ApoE. El ApoE está como un factor de riesgo, pero no es determinístico. Yo puedo tener el ApoE y no desarrollar enfermedad. Sin embargo, otros quizás no tienen el ApoE y desarrollan la enfermedad. Se supone que si yo no tengo la ApoE, que está en la parte de abajo, tengo una tasa más baja de personas que desarrollan el proceso. Cuando yo tengo uno del genotipo, que la ApoE puede ser 2, 3 o 4. Si yo solamente tengo uno de los códigos, el 4, y puedo tener combinado 4 con 2 o 4 con 3, entonces esto aumenta. Pero cuando yo soy genéticamente determinado 4-4, yo tengo un pico más alto, tanto en hombres como en mujeres. Es decir, ahora, ¿por qué en algunas personas se estresan? Nosotros, en muchas familias, cuando hacemos el árbol genealógico y vemos los genotipos de esas personas, vemos que hay familias, un hermano que es 2-4 y otro que es 4-4. Sin embargo, el 4-4 no ha empezado la enfermedad y el 2-4 sí. Entonces ahí viene la influencia epigenética de por qué se expresó en esa y por qué no en esa. Entonces, tenemos un mayor riesgo. La frecuencia, ya decíamos, allá está relacionada con la placa beta amiloide. Veíamos, por ejemplo, los 3-3 que están en azul más clarito, es más baja. Cuando son 3-4 aumenta, y cuando son 4-4 ya el pico es mucho mayor a nivel del cerebro. Y si no hay placa amiloidea, no hay enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que nosotros ahora mismo conocemos es que más del 58% es desconocido de cómo está influyendo en eso. Y en base a eso, la siguiente, esto es como buscar, si tuviéramos la vía láctea, nosotros tenemos que buscar a una persona y decir, bueno, vamos al planeta Tierra, y en el planeta Tierra nosotros tenemos que ir al continente, y en el continente al país, y al país la ciudad. Y entonces eso es lo que es buscar en el genoma, es muy difícil encontrarlo. Entonces, esto nos da la base para el estudio EFIGA. O sea, son una porción de los genes de riesgo desconocida. Es incierto cómo se hace el procesamiento de la proteína beta amiloidea. Nosotros tenemos otras proteínas que pueden actuar como riesgo. Los factores medioambientales, cómo están influyendo en ello. Entonces, todo esto, la siguiente, hace que surja el estudio EFIGA. Es un estudio que comienza en República Dominicana y Nueva York, y luego, la siguiente, fuimos a Puerto Rico. El estudio se coordina desde la Universidad de Columbia de Nueva York, República Dominicana y Puerto Rico. La siguiente, para nosotros tenemos más de 604 familias. Hay todavía grupos que no se han analizado. Esto es todo el pedigrí de la familia. Como decíamos, para ingresar tiene que haber 2 personas afectadas, mínimo, que estén vivas, porque tenemos que tomar la sangre de ellas. Entonces vamos haciendo todo el árbol genealógico, el pedigrí completo de la familia. Entonces, se hace un primer GWAS, o sea, se pasa un scan primero del genoma y luego se repite un segundo. La siguiente. Para llegar a esas familias tenemos que ir a ellas, porque eso no es en la oficina que nosotros nos dicen, vengan aquí y nosotros lo evaluamos acá. Tenemos que ir, queremos poner esto, hay que ir a veces. Yo por suerte tenía una 4x4 y teníamos que irnos para nosotros encontrar esto en el patio, evaluando los pacientes, o sea, es yendo a las familias que van. Dentro de las cosas que nosotros encontramos, nosotros descubrimos una mutación en la presenilina 1, que es una mutación exclusiva de los hispanos y que solamente la hemos encontrado, o se ha reportado a nivel mundial en República Dominicana y Puerto Rico. Y una familia de Nueva York que también migrado a
hacia allá. Y dentro de los hallazgos, nosotros encontramos, lo publicamos en el JAMA, son 8 familias que nosotros, con esa mutación de la prescindibilidad, y tenía una característica, todos la manifestaron en forma temprana. Antes de los 60 años, ellos habían manifestado la enfermedad. Entonces, cuando se está haciendo el rastreo genómico, vimos los cromosomas a nivel 12, a nivel 18 y a nivel 10. Y ahí se veía, como ustedes pueden ver, los picos de incidencia que nos están diciendo que sobre esa área probablemente exista una asociación. Y entonces se hace y se busca en estas áreas del genoma, en el segundo rastreo, y entonces, ¿cuál es el otro aporte de FIGA? Se hace un rastreo en la parte genómica y se enfoca básicamente en lo que se llaman los genes Vascular Protein Sorting, que fueron encontrados en el cromosoma 10. Todos estos genes trabajan en conjunto y actúan también llevando o modificando la parte de la proteína beta-amiloide. ¿Qué encontramos? Cuando se hace, como presentado por el ciclo de epidemiología, decíamos, después que se encuentra el gen hay que ver la función de ellos. Entonces se hace a nivel de los modelos transgénicos de ratas. Y se encontró que había una disminución de la Vascular Protein Sorting 3526 en los pacientes, en la persona, en este caso en la enfermedad de Alzheimer, de las ratas, cuando se hace la función de ese gen. Entonces, el gen que se ha asociado con ello es el gen SORLA. El gen SORLA, tenemos el honor de que por primera vez se descubre en individuos de República Dominicana. Este gen, localizado en el brazo largo del cromosoma 11, tiene 3 dominios. Uno de ellos son los receptores de la LDL y la fibronectina. Y ese gen, nosotros vamos a ver que se hacen replicaciones en otras razas y en otras comunidades para ver si eso es solamente de la población acá, si es un falso aviso que nos está dando. Y se hicieron con los afroamericanos, con casos controles. Este fue el primer grupo dominicano. Se hace con los europeos del norte, hay un grupo de Holanda que trabajamos en conjunto, y con Canadá, y en todos ellos hay una significancia del gen SORLA como factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Lo publicamos en el Natural Genetics, y esto al final lo que nos dice cómo es que actúa el gen SORLA. El gen SORLA parece ser que todo lo que hace es transportar de la proteína precursora de amiloide y lo lleva al endosoma reciclante. Y cuando existe beta-amiloide, él coge y se lo lleva al aparato de Golgi para purificar y entonces eliminar con eso. Sería más o menos así. Cuando viene la proteína precursora de amiloide, él lo lleva al endosoma reciclante y posteriormente entonces el Vascular Protein Sorting lo lleva al aparato de Golgi para que sea finalmente eliminado y limpiado. Si yo tengo una disminución, no se expresa el gen SORLA, entonces yo lo que voy a hacer es que esto se acumula y yo voy a tener entonces más beta-amiloides en el organismo. Entonces, ¿cuáles han sido los logros de FIGA? Establecimos el efecto de la POE4, encontramos la mutación fundadora de la prescinilina 1, que ya decíamos anteriormente, confirmamos los enlaces y añadimos los rasgos cuantitativos, la edad de comienzo, y encontramos variaciones en ese nuevo gen que nosotros habíamos descubierto. Esto es más o menos lo que nosotros estábamos haciendo con el proyecto de FIGA. Solamente a modo de recordación, nosotros no hemos analizado la degeneración lobar frontotemporal, solamente contar de que esto también tiene un componente importante. Como sabemos, la degeneración lobar frontotemporal es como un saco donde metemos un grupo de problemas que se comenzó a describir por enfermedad de Pitt, pero veíamos que hay mucha asociación entre la degeneración frontotemporal, parkinsonismo asociado con ello, incluso la esclerosis lateral amiotrófica, pero todo este conjunto de problemas también tiene un factor hereditario. Y a nivel del 40% se asocian con la familia, un 60% es esporádico,
y básicamente dos tipos de histopatología. O a través de la proteína tau, que volvemos y hablamos de la expresión, y son las taupatías, que es un 40%, o las ubiquitinopatías, porque tienen los depósitos de ubiquitina a través de la proteína TLP43. Entonces, estos son genes también que se asocian con la degeneración lobar frontotemporal, pero básicamente el peso mayor está en estos dos genes, el MAP y la progranulina, que están muy cerquita en el cromosoma 17, que básicamente en el misma área. En conclusión, a pesar de los avances recientes, muchas interrogantes permanecen, múltiples cosas pueden ocurrir en el mecanismo fisiopatológico. Nos preguntamos si es la beta-amiloide la única proteína, cuál es el papel de la proteína tau, cuáles son los factores ambientales, o sea, la parte epigenética, cómo los factores ambientales interactúan con los genes y si podemos utilizar estos conocimientos para beneficio de la enfermedad. Entre paréntesis, podemos incluso medir la repercusión de los aspectos epigenéticos en esos genes a través ya de la metilación del ADN, podemos a través de todo lo que es el desplegamiento de la histona, o sea, la forma en cómo se mete la proteína alrededor en el núcleo, que dice que si uno lo estira, yo no lo he entendido, dice que si uno lo estira tiene como 3 metros, y está todo dentro de una célula microscópica. Nuestro agradecimiento básicamente a toda la familia que han contribuido con esto. Estos son parte del equipo. Esto es cuando estaba mucho más joven, que comenzamos en el 2000, ya ha pasado un poquito de años. Muchísimas gracias.